Bueno, Lucas, vamos a dar lectura aquí. Nuestro propósito no es de dar una exposición de este texto, lo veremos más adelante. La lectura en el Evangelio según Lucas, ese es el tercer estudio sobre el porqué de la oración. Empezamos hace 2 semanas con Mateo 18 y el concepto de la presencia especial de Dios con su iglesia y su promesa de hacer caso de nuestras oraciones, las que hacemos unánimes, pidiendo la misma cosa, uniendo nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros corazones, al pedir por cosas específicas en base a su palabra y sus promesas. Lo que vimos la semana pasada en síntesis fue el por qué todo este asunto de nuestras oraciones es una expresión y manifestación de nuestra fe que se convierte en una prueba de fe y un ejercicio de nuestra fe, en donde nos vemos obligados a crecer y madurar y a poner en práctica nuestra fe en el carácter, la naturaleza y las promesas de Dios. Y esto fue un mini estudio en relación con Hebreos 11 y el versículo 6. Ahora vamos a la lectura aquí. Les propuso también otra parábola, es 18:1, una parábola sobre, y aquí es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre y no desmayar. Y la parábola la conocemos, la hemos visto en diferentes ocasiones. Y en el versículo 2 dice que había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y aquí tenemos el dilema, lo que vemos continuamente en cuántos contextos lo hemos vivido. Lo estamos viviendo en el conflicto político en los Estados Unidos, con hasta la Corte Suprema haciendo caso omiso de la justicia, como lo vemos, ¿no? Con tantos jueces, y hay cantidad de ejemplos de esto, de las personas que acuden en este caso, a los que son responsables de hacer justicia, de cumplir la ley, es lo que quiere decir. En el ejemplo aquí, esta mujer está metida por medio en un pleito con su adversario, en donde ella se da por sentado, tiene la razón, tiene la justicia a su lado. Su petición es en base a dicha justicia, y tan solo le está pidiendo al juez que haga lo correcto en el asunto. Y el texto dice en el versículo 4 que él por algún tiempo, y se da por sentado que se prolongó el tiempo, por algún tiempo no le hizo caso. Mas después de un tiempo, y lo sigo diciendo, evidentemente un tiempo prolongado, en donde se puso a prueba la paciencia de esta pobre mujer, y después de un tiempo dijo dentro de sí, y aquí Dios nos permite, es una parábola ilustrativa, pero nos permite leer los pensamientos del juez, que dice: aunque no temo a Dios, o sea, no le preocupaba a este juez para nada obedecer a Dios, cumplir con su deber y hacerle justicia a la mujer. Y esto lo está indicando, ni le importaba eso. Y de igual manera, como lo vemos con tantos ejemplos en todo el mundo. Y luego dice: ni tengo respeto al hombre, ni le tengo respeto, y es lo mismo. Los que no temen a Dios, menos al hombre. Y el argumento aquí es sorprendente, ¿no? Al leer sus pensamientos, lo que sabemos de este juez es que no le interesa para nada, por un lado, obedecer a Dios, por otro lado, quedarse bien con ningún hombre, con ninguna persona. Es el juez clásico que parece ser indiferente, arbitrario, caprichoso. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que personas así ocupan estos puestos? Y luego en el versículo 5
Sin embargo, no obstante, todavía es la versión antigua, porque esta mujer y la idea es que le estaba molestando constantemente, continuamente, diariamente con su pancarta, ahí lo estaba esperando, ¿no? Al juez le estaba esperando cuando iba llegando, o a lo mejor ya se paró al otro lado de la calle con una bocina, no sabemos, pero le estaba molestando. Y dice, bueno, como me está molestando, le haré justicia para que no venga, y en esta fórmula que hemos escuchado muchas veces, en la versión antigua dice, me muela, y la implicación es, en algunos contextos, los eruditos dicen que esta mujer estaba haciendo tanto escándalo que le molestó tanto que comenzó a preocuparse, a lo mejor tachándola de medio alocada y capaz de hacerme algo, ¿no? Aunque en las versiones modernas, para que no me agote la paciencia. Y es lo mismo, esta mujer nunca se va a dar por vencida, me está molestando y de cualquier manera quiero terminar con esto. Entonces, la pequeña frase en medio del versículo 5, le haré justicia. Se le ocurrió hacer la justicia simplemente para ya no tener que aguantarla un día más. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y esto es la ilustración parabólica en relación con el primer versículo de por qué es necesario orar siempre y no darnos por vencidos, no desmayar. Y luego la pregunta retórica, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos? Y aquí cada frase tiene mucha importancia. Podríamos detenernos aquí y discutir a fondo cada argumento, porque es un argumento fuertísimo. La pregunta, ¿no hará justicia Dios? Claro que sí, el juez justo de toda la tierra siempre hace justicia. No siempre aquí en la tierra, obviamente. Esa justicia nunca es cumplida al pie de la letra aquí en la tierra. Es en el día de juicio que se cumplirá a la perfección. Y fue en la cruz de Cristo que la justicia que la ley de Dios exige por los pecados de cada creyente, que esa justicia fue cumplida. Y esa es la prueba contundente de que Dios hará justicia con todos, comenzando con lo que la justicia exige en cuanto a sus pecados. Y si no hemos sido perdonados por Cristo, su justicia se cumplirá en contra de nosotros, efectuando en nosotros lo que su justicia exige, la sentencia de muerte. Pero aquí el argumento es, ¿acaso nosotros que ya hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados, acaso no hará justicia con nosotros y somos identificados en el texto como sus escogidos? Personas enormemente favorecidas, la elección de gracia, la salvación por gracia, fuimos escogidos para esta salvación, para recibir esa gracia y el perdón de nuestros pecados, y Cristo pagó nuestra deuda, y somos las personas, ahora no somos como esa viuda, no somos como una mujer molesta que piensa que le va a forzar el asunto y le va a torcer el brazo del juez y que va a lograr. No, somos personas tan increíblemente privilegiadas que se nos llama en este texto no dicen los que creen en mí, no dicen los que han sido perdonados, no dice mis escogidos, sus escogidos, que claman y le están clamando, y la idea es continuamente, la fórmula aquí para que veamos, ¿no? El presente continuo de día, de noche, le estamos clamando, le estamos pidiendo. Y luego vienen estos argumentos tan interesantes y importantes en la parte final, en donde en la pregunta retórica, ¿acaso no? Y implícitamente, claro que sí, y sin embargo, no obstante, se tarda. Esa es la versión actualizada. La versión antigua, aunque sea longánime,
Y esto es una palabra técnica que quiere decir que para nosotros se nos hace que se alarga muchísimo el tiempo para recibir la respuesta. Aunque se tarda en respondernos, aunque se tarda en responderles, ¿acaso no nos va a contestar en base a su justicia? Y la respuesta, os digo que los defenderá, y aquí la palabra es también discutida, ¿no? Les hará justicia, pero en la versión antigua se traduce los defenderá pronto, presto. Y la idea es desde la perspectiva divina, es una defensa de sus escogidos, lo que va de por medio, les va a hacer justicia. En un momento dado, incluso esto pudiera significar, como lo vemos en el Apocalipsis, se va a vengar de aquellos, ¿no?, que han maltratado a su pueblo. Es un tema tremendo, y por lo tanto la traducción, la versión antigua, defender. Nos va a defender. Nos va a hacer justicia, pero como nuestro defensor, más que abogado, ¿no? Se va a poner de por medio en el asunto para defendernos, y el texto dice que lo hará pronto, que lo hará presto, lo hará en un breve lapso de tiempo, y aquí vemos que Dios no mide el tiempo como nosotros. Y luego agrega, pero, sin embargo, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, que es el fin del mundo, el fin del siglo, el fin de la historia de nuestro mundo presente, llegándose, brinca desde aquel entonces hasta el fin del mundo, y ubicándose en los tiempos finales de la historia del mundo, hallará fe. Habrá todavía personas con fe en la tierra, y aquí se vincula lo que vimos hace 8 días, el papel de la fe en este asunto está metido de por medio, y el argumento es fuertísimo, la necesidad de orar siempre, no desmayar, con o en base a la fe, que cree, confía y se entrega, y espera pacientemente la respuesta, no dándose por vencido. Ahora, lo dejamos, ¿no? Esta es la lectura, el tiempo se nos está yendo y tenemos que meternos de lleno en esto. Ahora, en el comentario preliminar, aquí hay algo que no debemos pasar por alto. La Biblia siempre trata con este asunto como lo vemos en el versículo 7. Da por sentado el versículo 7 que los creyentes oran y claman de día y de noche, que la oración es una característica, es una parte de lo que hacemos cotidianamente como creyentes. La Biblia da por sentado que todos los creyentes oramos y no reconoce a aquellos que no oran, ni los reconoce como creyentes. El tema aquí es fuertísimo. La oración es una marca, una evidencia, una característica de los hijos, de las hijas de Dios. Es en este sentido que la vida cristiana comienza orando. La oración es necesaria para la salvación. El argumento en Romanos, ¿cómo van a invocar? ¿Qué es esto? Orar a aquel de quien no han oído. ¿Cómo van a invocar de corazón, creyendo, ¿no?, en la promesa de salvación? ¿Cómo van a confesar con su boca el señorío de Cristo? ¿Cómo van a invocar a Cristo? El argumento estoy vinculándolo con Romanos, ¿no?, en donde el argumento es que la palabra de fe que predicamos anuncia la necesidad de entregarnos a Cristo confesando su señorío en arrepentimiento y fe. Y cómo van a, cuando llega al punto de decir, todo aquel que invoque o invocare al nombre del Señor será salvo, sin discutirlo, se da por sentado que la vida cristiana comienza orando a Dios y suplicando y pidiendo por el perdón, la justificación y la salvación de nuestras almas.
En ese sentido, la oración es necesaria para la salvación. La promesa de salvación es para todos los que le invocan. Y en este sentido, nadie puede ser salvo sin pedir dicha salvación. Y nadie puede pedir esa salvación sin orar, sin dirigirse al Señor en oración, sin obligarse, sin creer, confiar y entregarse en un acto de oración. Comienza la vida cristiana. Esto es el primer acto de la fe. Es la primera manifestación de fe. Si creemos a de veras en Cristo de corazón, le vamos a invocar con nuestra boca. Esto es el argumento en Romanos 10. Y esto quiere decir algo importantísimo. Quiere decir que Dios no tiene a ningún hijo mudo. No tiene a ningún hijo, ninguna hija incapaz de orar o que simplemente guarda silencio y nunca ora. ¿Puede haber una persona así creyente? La Biblia dice que no. Clamar a Dios es una evidencia del espíritu de adopción, es el deseo de estar en comunión, contacto personal, comunión con nuestro Dios y Salvador. Es una evidencia del nacimiento nuevo. Todo el asunto del espíritu de adopción, que es una transformación de nuestra forma de ver y acercarnos a Dios. Y sin discutir esto, los que han sido adoptados como hijos del Padre Celestial, forzosa y necesariamente claman Abba, que es la palabra más cariñosa para decir Padre, papá, de tal modo que es como un hijo que nunca habla con sus papás, que nunca se les acerca, que nunca tiene nada que pedir ni decirles. ¿Cómo puede ser eso? Es imposible, que eso nunca ha sucedido ni sucederá. ¿Cuánto más en relación con este asunto de la oración? Aquellos que no oran no son creyentes, manifiestan que no lo son. Al manifestar que no aman, que no buscan, lo que nos están diciendo al decirnos, yo casi nunca oro, lo que nos están diciendo es que no sienten ninguna necesidad de Dios, ni siquiera la de darle las gracias. No son personas ni siquiera agradecidas. Dicen ser creyentes y no tienen el espíritu de adopción, no quieren acercarse a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudiera ser? No, esto no es así. Estas personas que no oran, lo que nos están diciendo es que no quieren nada que ver con Dios. Y no estamos negando el hecho de que todos los creyentes luchamos con la oración. Esto lo estamos dando por sentado. La misma parábola lo está dando por sentado. Sobre la necesidad no simplemente de orar de vez en cuando, sino siempre, sin desmayar, sin darnos por vencidos, sin dejar de buscar el rostro de Dios. Pero lo que vemos en estas luchas no lo vamos a discutir el día de hoy. Algunos dicen que se les complica mucho el tiempo y otros dicen que no tienen el lugar apropiado y otros dicen que tienen tantas distracciones y la lista es interminable. Hay una lista de creyentes en todo el mundo y son estos creyentes que tan solo cuando se encuentran en problemas, ¿no? Y es importantísimo lo que hemos estado haciendo en estos días, en un sentido a lo largo de la pandemia, pero en una forma más fuerte, mediante el chat de la iglesia, hemos estado solicitando y pidiendo oración en relación con la vida que va de por medio en muchísimos de esos casos de personas contagiadas con COVID. Y sin embargo, no obstante, es absurdo orar y pedir tan solo en estos momentos, tan solo cuando estemos en graves problemas. Es lo que vemos en la gente en conversa. Y entonces el punto lo vamos a dejar. El hecho de que muchas personas no oran demuestra simplemente que no tienen deseo alguno de acercarse al Dios en el cual dicen creer. Y estamos dando por sentado que ni siquiera son creyentes. Son como estas personas que vienen a la iglesia 1 o 2 veces al mes. No tienen necesidad alguna de alimentarse. Es absurdo eso, pero lo vemos en muchas personas.
esos que dicen, yo no tengo deseo alguno, hasta que haya un secuestro, pandemia, colapso económico, entonces sí hay que orar. Y así el asunto, ¿no? Llamada a Jehová en tanto que está cercano, Isaías 55. Lo vamos a dejar, ¿no? Hay cantidad de textos aquí que confirman lo que estamos diciendo. Y esto de llamar a Jehová en tanto que está cercano, luego se complica el asunto, ¿no? Con otros textos, porque el argumento es este mismo. Dios está acercándose a nosotros mediante cualquier problema o dificultad. El ejemplo aquí, ¿se habría acercado esta mujer al juez si no fuera por el problema, si no fuera por la necesidad? Claro que no. Pero la aplicación es importantísima. Estas personas que ya si, a mí hasta me da, no es miedo, porque Dios está cumpliendo sus propósitos en la pandemia, pero va a ser más que interesante ver cómo algunas personas que ahora que nos están pidiendo en un pánico la oración, luego no nos vuelvan a pedir nada. Y lo que nos estamos preguntando, ¿no? Al ver asuntos así, es, ¿acaso ya dejaron de orar? ¿O ya no tienen necesidad de orar? ¿Qué es esto? Lo dejamos. Ahora, el segundo punto, después de esta mini introducción, es este asunto que conocemos también. Hay muchas personas que se meten en problemas con la oración y va por este camino su conflicto. Estas personas mal entienden la relación entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones. Y hay estas personas que llegan después de una lucha, normalmente puede ser una lucha tremenda, a entender que Dios es soberano y es el Dios de predestinación. Este es el argumento aquí en relación con todos los creyentes son escogidos y predestinados para salvación. Y luego el tema se abre en una forma tan fuerte porque metido de por medio del asunto es el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. En Efesios 1, el Dios que ha preordenado las cosas, el Dios que en sus decretos eternos, ¿no? Determinó todo lo que comentábamos el domingo en la lista de Eclesiastés 3, bueno y lo bueno, todo lo bueno y todo lo que desde nuestra perspectiva, lo malo, todo lo que nos va a suceder entre nacer y morir, lo ha predestinado, lo ha predeterminado, lo ha preordenado. Y luego las personas que llegan a entender esto, invariablemente, en algún sentido, y puede ser en una forma sutil, prácticamente inconsciente, no entiendan cómo la oración se relaciona con esto. Hay muchas personas que llegan a concluir que nuestras oraciones no cambian las cosas. Y la respuesta a estas personas, nuestras oraciones no cambian a Dios, pero sí, efectivamente nos cambian a nosotros y, como vamos a explicar aquí, cambian las cosas. En este sentido, la realidad de recibir respuestas a nuestras peticiones demuestra que esto es así. Pero hay personas que se meten en este asunto y dicen, no debemos orar con intensidad, con fervor, con deseos que se pueden explicar con la palabra clamar. No, dicen, esto sería en contra de la soberanía de Dios. Pero esto es un error garrafal, como vamos a explicar en una forma muy, muy abreviada aquí. Lo que estas personas no entienden es lo siguiente. Buscan en una lista de textos. Vamos a Ezequiel en el Antiguo Testamento y buscan en su capítulo 36. Lo que no entienden es que la oración es una parte del plan, una parte de los propósitos y una parte
de los decretos de Dios. De tal modo que, para resumir el argumento, las respuestas positivas a nuestras oraciones son respuestas incluidas en el plan. Son respuestas predestinadas por el mismo Dios que nos enseña aquí que debemos orar y pedir por estas cosas. Y esto quiere decir que la oración es un medio a través del cual Dios lleva a cabo esos propósitos. El mismo Dios que ha predestinado el fin, habrá una cosecha. Ha predestinado que haya en el clima, buen clima, que haya suficiente agua y lluvias, que el mismo Dios que ha predestinado que la semilla va a germinar y todo el proceso que parece en una semilla muerta, ¿no? Entre comillas, parece ser imposible que de esa semilla muerta brote la vida y Dios simplemente tiene que activar mediante las circunstancias en la tierra, el clima, el agua, el sol, todo lo necesario para prender el proceso para que de esta semilla brote, crezca, nazca la planta, ¿no? Pero también el mismo Dios ha preordenado y predestinado que el campesino tiene que salir a hacer todo el trabajo para preparar esa tierra, para sembrar la semilla, para cultivar la semilla. Todo el proceso incluye Dios todos estos pasos en su plan y propósito de que haya una cosecha. Y es exactamente lo mismo con todas nuestras oraciones. El Dios que ha ordenado el fin, lo que va a suceder en su propósito de obrar ese fin, ha ordenado los medios necesarios para lograr el fin, que son, en este caso, medios humanos. En el contexto aquí, el tema es nuestras oraciones. Este texto, que es la profecía en Ezequiel 36 del nuevo pacto, en donde los judíos serán en el 24 juntados en su tierra prometida, o sea, en su regreso del exilio en Babilonia, y les va a dar el perdón de sus pecados en el 25, simbolizado por agua limpia. En 26, os daré un corazón nuevo, nacimiento nuevo, el Espíritu Santo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, moldeable, suave, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es la profecía del regreso de Israel a su tierra prometida. Incluso esto se vincula con el nuevo pacto y el fin del mundo en otros textos, y la salvación de un remanente de judíos antes del fin del mundo. Pero el 37 dice, terminando todo el argumento, que ha dicho así el Señor Jehová, que aún así, aún habiendo profetizado, predestinado todo esto, aún así seré solicitado a la casa de Israel para hacerles esto. ¿Qué es esto? Me van a solicitar, me van a pedir, se van a poner a orar y me van a pedir para que yo haga esto. Y ahí se ve en una forma directa que lo que ha sido predestinado por Dios incluye nuestras oraciones. Pero ven lo mismo aquí en Jeremías, lo mismo vamos al 29 de Jeremías, y no podemos tardar aquí, podríamos discutir esto más a fondo, ni es necesario, pero como hay personas que no entienden esto, estamos tomando el tiempo en relación con el porqué de la oración. En Jeremías 29, el mismo asunto, el regreso en el versículo 10 de su cautiverio en Babilonia, lo que Dios había profetizado, incluso el tiempo, al cabo de los 70 años. Visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En el 11, el versículo más citado de Jeremías hasta el día de hoy, y sacado fuera de este contexto, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperéis, ¿no? Y esto es el texto más abusado, ¿no? La gente hasta en conversa, a estas personas les gusta mucho leer este versículo. Los pensamientos de Dios son sus planes, propósitos decretados, predestinados acerca de nosotros, y luego dicen, no, estos son planes buenísimos que van a la mano con lo que yo quiero que Dios haga en mi vida, es lo que piensan. Y luego lo malinterpretan y lo aplican a cantidad de tonterías, pero hay que poner a un lado estos errores para leer el versículo 12. Los planes y propósitos para Israel en su regreso de su cautiverio en Babilonia. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y luego, y yo os oiré. Y todo lo que se ha destinado, predestinado, predeterminado a ser Dios, incluye estas oraciones. Me van a invocar, se van a dirigir a mí en oración y me van a pedir. Y el versículo 13 lo dice en una forma fortísima. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora, por último, aquí en la lista de textos se nos está yendo el tiempo. Vamos a Isaías. Y hay otro ejemplo que vale la pena ver en una forma abreviada. Vamos al capítulo 45 de Isaías. Es más de lo mismo, pero aquí el argumento es aún más fuerte de lo anterior, porque Dios, el que ha ordenado el fin, incluye nuestras oraciones y sus respuestas a dichas oraciones. Ambas cosas están incluidas. Y ahora en este versículo, en Isaías 45, en el versículo 11, vamos a dar lectura. Así ha dicho Jehová, el Santo de Israel, su formador, su creador, todo un paquete aquí. Preguntadme de las cosas, y aquí la fórmula es técnica, incluso hay libros sobre esta frase. Hay un libro muy famoso sobre la escatología que se llama Las cosas en el porvenir. Y el título del libro está basado en esta frase. Las cosas, la versión antigua dice porvenir, las cosas que van a suceder en el futuro que Dios ha planeado. Esto es todo el tema de la profecía, la escatología, incluyendo los eventos escatológicos finales narrados en el Apocalipsis en gran medida. Pregúntanme sobre estas cosas. Háganme preguntas sobre lo que va a suceder. Y no son escenas del próximo capítulo porque Dios lo previó, sino son las cosas predeterminadas por Dios en sus decretos. Y de inmediato, mandadme. Ustedes me tienen que pedir y luego ordenar, exigir acerca de mis hijos, aquí la idea es mis hijos, todos los creyentes, sus propósitos que han de ser cumplidos en la vida de cada uno de esos creyentes, que son muchísimos. Vimos en síntesis en Juan 17, su salvación, unidad en la verdad, santidad y glorificación final, preservación, que sus vidas cumplan los propósitos predeterminados por Dios. Mandadme acerca de estos mis hijos, mis hijas. Y luego lo que yo voy a hacer, no tan solo en sus vidas, sino en la historia del mundo. Las cosas hasta el fin del mundo están incluidas en el versículo. Mandadme acerca de la obra de mis manos. Y lo plantea como si le estuviéramos ordenando algo, no al estilo de la confesión positiva que vemos. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy, en donde las personas piensan, no, con tal que yo le dé la orden a Dios, me tiene que cumplir. No, el texto dice las cosas predestinadas, las cosas que Él ha dicho en forma directa que va a hacer en nuestras vidas. De ahí viene todo el asunto de sus promesas, sus en un momento dado, planes, propósitos, y su mismo juramento que va de por medio en el asunto.
Y no es un cheque en blanco, sino va por otro camino. Pero el punto, las oraciones realizadas por los creyentes forman una parte esencial del plan y los propósitos de Dios. De tal manera que la palabra de Dios dice en Mateo 7, en otros textos, si queremos recibir, hemos de pedir. Si queremos hallar, hemos de buscar. Si queremos que se nos abra la puerta de la bendición, hemos de llamar. Y las personas que se enredan en esto innecesariamente se enredan en un conflicto con la predestinación y la oración. Los propósitos de Dios son de usar nuestras oraciones. Nuestras oraciones son una parte del plan. De tal modo que hay una relación inquebrantable, inseparable entre la una y la otra cosa. Las dos cosas están vinculadas. Ahora, el tiempo se nos está yendo. El último punto aquí para no detenernos más. Vamos a Santiago 5, a este texto, uno de los más discutidos del Nuevo Testamento. En Santiago, su capítulo 5, y esto viene después de los 3 puntos que hemos visto tantas veces, la zona de comodidad, la zona de peligro o aflicción, es la segunda zona, y la zona de peligro, la tercera zona en donde lo pintamos así con 3 círculos siempre en el pizarrón. ¿Está alguno afligido? En el versículo 13, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Luego hay una oración especial realizada por parte de los ancianos, pero es la persona ya en su lecho de muerte y no hay remedio. La persona ni puede ir al templo, ni puede llamar. Tienen que ir y orar por esa persona. Es un gran tema, pero lo que nos interesa es, y vamos hasta el versículo 16, termina este argumento dando por sentado que en un momento dado la persona pudiera estar gravemente enferma debido a algún pecado no confesado, debido a la disciplina correctiva de Dios. Pudiera estar en pecado y al final del versículo 15 le serán perdonados estos pecados a condición de que sean confesadas y abandonadas. El versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a otros, y ahora viene el texto que nos interesa aquí, rogad los unos por los otros para que seáis sanados, para que seamos sanados. Hay que orar los unos por los otros, y luego la tremenda promesa, la oración del justo. Y sabemos que el justo siempre en el Nuevo Testamento, normalmente en el Antiguo es igual, es la persona perdonada, justificada, salvada por la obra salvadora de Cristo, acreditada a su cuenta. No es que la persona en sí misma sea justa, no es que la persona sea impecable, no, nada de eso. Es un verdadero creyente, es un modismo para describir a cualquier creyente. La oración del creyente, así lo vamos a decir, obrando eficazmente. Ven lo que dice, y esto es una fórmula técnica. La palabra eficazmente se refiere a la oración que en el poder y la ayuda del Espíritu obra con mucha energía. Es un tremendo argumento que no vamos a discutir el día de hoy. Lo que nos interesa es, esta oración es capaz de obrar más allá de lo que se puede imaginar, eficazmente. Es capaz de lograr, entre comillas, ¿no?, milagros grandes o pequeños. Y esto es lo que el texto dice. Esta oración puede mucho, la versión antigua, ¿no? Puede hacer mucho. Y esto es lo que comentábamos antes. Esas personas que piensan que la oración, los sigo diciendo, cambia las cosas, dicen que no. Este texto dice que sí. En el contexto, la persona enferma se recupera de su enfermedad. Es un cambio que puede ser
En el caso aquí, la enfermedad es, la persona parece tener ya un pie en la tumba y es levantada por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la eficacia de la oración. Y hay un cambio radical en el asunto. Y por eso estamos pidiendo por todos estos enfermos. Que lo misterioso del virus, ¿no? Que algunos lo han llamado muchísimo en inglés el virus mágico, entre comillas. Y lo que quiero decir con la palabra mágico es que hay algo más que misterioso en este asunto. Pero cuando vemos una persona recuperarse en un breve lapso de tiempo, parece ser algo mágico. No lo es. Es la respuesta a estas oraciones. Y esta oración es, como ya lo hemos visto, la semana pasada lo enfatizábamos, es una prueba de nuestra fe, de si en verdad creemos las promesas, si en verdad creemos que Dios usará nuestras peticiones a favor de estas personas. De igual manera, en cualquier aspecto, Dios usará mis peticiones para ayudarme en la crisis existencial en que estoy metido en sentido económico o en relación con, hagan ustedes su lista, ¿no? De necesidades importantes por las cuales estamos orando. Estas bendiciones que llegan son respuestas a nuestra fe. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Y hay que agregar un solo comentario final aquí, y es este. Mediante este fenómeno, Dios nos está incluyendo, Dios nos está involucrando, Dios nos está usando para cumplir estos propósitos. El Dios que puede obrar sin ningún medio humano o medio alguno metido de por medio del asunto, es de su agrado usarnos y involucrarnos, darnos una parte como actores en el drama, nos asigna este papel, y no es actuación, es un papel real, en donde nos está usando y nos está obligando a crecer, a madurar, a ejercer nuestra fe. Si esto lo fuera a hacer sin ninguna petición nuestra, sin ninguna lucha de parte nuestra, sin ningún esfuerzo involucrado en el asunto, no aprenderíamos nada. Por un lado, lo hemos comentado 1000 veces, no estaríamos conscientes de lo que estos textos dicen, de que Dios nos está usando, Dios nos está incluyendo en todo esto y nos está obligando a creer su palabra y actuar. Nos está obligando a identificarnos con sus propósitos. Y hay algo mucho más a fondo en este asunto, porque lo que estamos señalando aquí va más allá de peticiones por X persona o X cosa. Lo que va de por medio en esto es que los creyentes somos los únicos que entendemos lo que Dios está haciendo en el mundo. Nadie más tiene idea alguna. La gente que nos rodea en medio de esta pandemia, la gente tan confundida, tan asustada, ¿no? La mayoría, en un tipo de montaña rusa, por un momento en un estado de pánico total, y luego riéndose como si no existiera peligro alguno en esto. Los creyentes entendemos que la causa de todos esos problemas en el mundo es el pecado. La causa de todos esos problemas, en forma directa o indirecta, su raíz, su causa en el pecado humano se encuentra la causa de todos esos problemas. Vivimos en un mundo caído, en donde la sobrevivencia de cualquier persona es un milagro en relación con cuántas cosas que son peligros para nuestra propia existencia. El hecho de
de vivir de un día a otro. El hecho de despertarnos en la mañana es como si estuviéramos no dormidos, sino muertos ahí por 6, 7, 8 horas. Y el hecho de tener fuerzas renovadas y un cuerpo que a lo largo de nuestra estancia, mientras que estábamos dormidos, nuestro cuerpo estaba haciendo todo un trabajo gigantesco de limpiar, sanar, alinear, recalibrar. La lista de palabras aquí es interminable. En el cerebro, en el sistema nervioso, a nivel celular, a nivel de órganos y nuestra misma sangre, todo el proceso, ¿no? De preparar nuestro cuerpo para, este es el tema de las pilas, no están incluidas, ¿no? Compras la máquina y luego no funciona y estás buscando por todos lados, te das cuenta de que, caramba, no trae las pilas, ¿no? Y en la noche Dios nos está recargando nuestras pilas para el día siguiente. Y esto debido a que vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado, en donde si Dios no fuera a intervenir para ayudarnos de día en día, ¿no? No podríamos sobrevivir de un día a otro. Esto es el asunto. Y termino con esto, ¿no? El tiempo se nos fue. En 3, 4 minutos quiero agregar otro comentario. Estamos detenidos con este asunto del porqué de la oración. Ahora vuelvan al texto en Lucas, en donde empezamos, ¿no? Y aquí quiero agregar este último comentario. Las respuestas a nuestras peticiones, según este texto en Lucas 18, no son respuestas arbitrarias, menos caprichosas, no. Son respuestas basadas en el carácter, la naturaleza de nuestro Dios. Son respuestas basadas en su carácter, en su santidad, en su naturaleza. Hay muchísimo sobre este punto en otros textos. Y el más citado ejemplo del Nuevo Testamento, aunque lo señalábamos al principio, Dios no es como este juez injusto. El juez injusto contesta de manera arbitraria y caprichosa a los que le llegan a clamar por la justicia. A estas personas les contesta según su estado de ánimo, según su misma naturaleza caprichosa, según su soberbia, y no voy a decir más. El tema se da por sentado en Lucas 18 que la mujer no llegó ni siquiera ofreciéndole un soborno. No, tan solo le pedía justicia y a este juez ni le interesaba la justicia. Y en el contexto aquí, este es el punto. Dios no contesta a nadie así. No es un cambalache, no es, te voy a pedir, no. Dios contesta en base a su carácter, su naturaleza, su santidad, sus planes, sus propósitos. Y el argumento entre tantos textos, ¿no? Que voy a citar aquí, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago 4:3. Y luego les acusa de adulterio espiritual y dice que están pidiendo tan solo en base a su egoísmo, en base a su carne, en base a sus deseos, deleites pecaminosos. Es lo que el texto dice. Y da por sentado que Dios no concede a ningún creyente peticiones de esta índole. Lo cambio, no nos concede cosas que nos harán daño. No nos concede respuestas positivas a nuestras peticiones si estas peticiones van en contra de su santidad, en contra de sus propósitos. O sea, Dios no contesta
las peticiones egoístas de ningún creyente, ¿no? Sí, ni hay que hablar de los inconversos. Es increíble lo que sucede con ellos, ¿no? La verdad es que Dios no les escucha, no voy a decir más, ¿no? Eso es otro gran tema, no lo vamos a ver el día de hoy. Pero ahí andan con sus amuletos y con sus crucifijos y con sus señas y con sus oraciones que no son más que vanas repeticiones, y es desde el deportista que está pidiendo para ganar el partido o el campeonato, hasta todo el mundo artístico, hasta políticos, hagan su lista en donde piensan que Dios les está bendiciendo, ¿no? En base a oraciones motivadas por su ego, su orgullo, su soberbio o su carne. Y en gran medida las cosas que le piden son contrarias a su santa voluntad desde un principio. Y la peor cosa que pudiera suceder es que fueran a recibir muchas de estas cosas, porque no voy a decir más. El punto es tan sencillo. Cuando Dios nos contesta, nunca lo hace en base a algo caprichoso, arbitrario, sino en el contexto cristiano nos contesta con lo mejor para nosotros. Así, lo mejor para nosotros. Todas las cosas son encaminadas para el bien del creyente, para que seamos convertidos en la persona que Dios quiere que seamos. Y las peticiones que no contribuyen a eso no reciben respuestas positivas. Y podríamos detenernos aquí con cantidad de ilustraciones. El tiempo se nos fue. Pero si nos contesta diciéndonos definitivamente que no, es una tremenda bendición para nosotros la respuesta negativa. Pero lo sigo diciendo, estas respuestas negativas están en una lista de cosas, ¿no? Que nos harían mucho daño. Y termino con esto. Tardará en responder lo que viene al final de Lucas 18. Si nos hace esperar, si nos hace que esta necesidad de esperar es una respuesta negativa, pero no lo es. El texto dice que no, y Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. En muchísimos casos la respuesta tarda porque no estamos preparados para recibir la respuesta. Y para no hacernos daño, no nos proporciona la respuesta de manera precipitada, nos prepara para recibir esa respuesta. Es como los que están pidiendo la sanidad instantánea de cualquier enfermedad, cosa que casi nunca sucede. Y por otro lado, hay otros factores en el asunto. Cuando estamos orando por la salvación de alguien, termino con esta ilustración. Supongamos que esa persona es nuestro hijo, nuestra hija. ¿Por cuántos años vamos a pedir por la salvación de nuestros hijos? ¿2 años? ¿2 meses? ¿20 años? ¿30 años? Dios nos contestará a su tiempo. Y nosotros tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir llamando, porque todo aquel que sigue pidiendo, el argumento de Mateo 7, recibe. Todo aquel que sigue buscando, halla. Y todos aquellos que siguen llamando, a estos se les abrirá. Pero sería absurdo decirle a Dios, yo quiero que salves a Juanito a los 2 meses de haberse nacido. No, a los 2 años, y si no a los 2 años voy a dejar de orar. No, se me hace que a los 12, si para los 12 años abandono la oración. ¿De veras? ¿Cómo? No, la verdad es que aunque sea a los
50 años de edad o 60 años de edad, si seguimos orando por nuestros hijos, ¿no? El tiempo es lo de menos. Y por eso el argumento que viene al final se requiere fe y paciencia para entender que Dios nos va a contestar a su tiempo, a su tiempo. Y lo que nos anima a seguir orando es el argumento, es el carácter de Dios, es la naturaleza de Dios, lo que va de por medio. Y el libro de los Salmos está ahí más que lleno de ejemplos de lo que estamos diciendo, en donde el salmista vuelve a fundarse, vuelve a basarse en este mismo argumento, en la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sus propósitos y sus planes. Y el asunto funciona así. El porqué de la oración.